Muy bien. En este primer tema vamos a hablar acerca de la mecánica de materiales, las generalidades. Vamos a ver la parte de introducción a la mecánica de materiales. Todo este material que les estoy presentando aquí, la parte teórica es del libro de mecánica de materiales de Fitzgerald, que viene precisamente en la parte de la bibliografía que les he compartido. Y algunas de las imágenes son del libro de mecánica de materiales de Hibeler. Bueno, entonces una vez dicho eso, comenzamos. Dice mecánica de materiales. La mecánica de materiales es una materia que investiga el efecto de las fuerzas aplicadas sobre los cuerpos. La mecánica de materiales es una continuación de la estática y de la dinámica. Por eso en su programa está distribuida de esa manera. O sea, primero se debe ver estática, se debe ver dinámica y la mecánica de materiales toma un poco de ambas. Si se aplican fuerzas a un cuerpo y no se produce movimiento, las reacciones que impiden el movimiento pueden calcularse aplicando las leyes de la estática. Si se produce movimiento, las aceleraciones y el movimiento pueden determinarse mediante los principios de la dinámica. Sin embargo, puede desearse alguna información que va más allá de la determinación de las fuerzas exteriores y del movimiento resultante. Y aquí viene un ejemplo introductorio. Dice, considérese el sistema mostrado en la figura 1.1. Este es el sistema de la figura 1.1. Sí, aquí observamos que hay una viga. Esta es una viga. Puede ser una viga ahí, por lo que se ve del dibujo. Y está sostenida. Esta viga no está suspendida en el aire. Esta viga está suspendida en el extremo izquierdo. Aquí lo denominan B. Está soportada por una barra. Y esa barra a su vez está fija a esta parte superior, ¿verdad? Puede ser el techo, puede ser alguna losa, no sé. Entonces en el lado izquierdo la viga se apoya, por decir así, en esta barra. Esta barra es la que mantiene a esta viga recta, por lo menos en el lado izquierdo. En el lado derecho, el apoyo o lo que impide que esta viga caiga es este soporte. En este caso es pues podría ser algún poste o algún elemento que trabaje a compresión, ¿sí? Es decir, que resista ser comprimido, que las fuerzas se apliquen de esa manera, como en esta ocasión la viga lo está haciendo, lo está comprimiendo, ¿sí? El peso viene desde aquí, desde arriba. En el caso de esta barra del extremo izquierdo, la barra va a trabajar a tensión. En este caso, el del extremo derecho, el poste va a trabajar a compresión. Bueno, dice, como está en equilibrio, las reacciones de la viga B y C, que son debidas a las fuerzas ejercidas por la barra soporte A y B y el poste CD. O sea, efectivamente, aquí hay una barra que puede ser de acero o de cualquier otro material, pues, de ingeniería. Esa barra y hay un poste. Aquí este es un poste, es lo que nos está diciendo. Dice, esas fuerzas que se ejercen en la barra y que se ejercen en el poste, o a las que está sometida la barra y a las que está sometido el poste, pueden determinarse aplicando los principios de la estática. Sin embargo, hay otras preguntas que pueden hacerse relacionadas con esta estructura. Algunas de las preguntas más obvias pueden ser, ok, aquí podemos hacer un paréntesis porque, bueno, aquí nos está diciendo que hasta ahorita podríamos calcular con lo que ya sabemos las fuerzas que están actuando en esta barra y las fuerzas que están actuando en este poste, en ambos apoyos, o sea, las reacciones, ¿sí? Nosotros trazamos o idealizamos nuestras fuerzas que están actuando en un diagrama. En este caso es un diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama vamos a
considerar todas las fuerzas que están actuando. Las fuerzas en este caso sería el peso, por ejemplo, de este objeto, W1, o sea, el peso 1, y el peso de este otro objeto, W2. Esos dos objetos tienen un peso que se consideran fuerzas, ¿sí? Entonces esas fuerzas están actuando en la viga. Si esta viga no estuviera apoyada en este lado izquierdo por la barra y en el lado derecho por el poste, esta viga estaría cayendo, ¿sí? Por la acción de los pesos. Pero como no está cayendo, está en equilibrio perfectamente horizontal, eso nos dice que entonces hay fuerzas que impiden que caiga. Y esas fuerzas, bueno, es la misma que está en la barra y hay otra fuerza que está en el poste. ¿Cuánto le toca cargar a la barra y cuánto le toca cargar al poste de la suma de estos dos pesos? Bueno, eso se puede calcular precisamente con la estática. Aquí lo que nos faltaría para poderlo calcular serían las distancias, ¿sí? Esta distancia cuánto es, o por lo menos indicarlo de 1, de 2, de 3. Esas distancias para calcular momentos, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, y poder saber cuánto vale esta. Le han llamado reacción en B, que es una fuerza, y una reacción en C, que es otra fuerza, la fuerza que está en el poste. Bien, entonces eso es un comentario al borde, ¿no? De lo que podríamos calcular con la estática, que hasta ahora ya sabemos. Volviendo un poco aquí al texto, dice algunas de las preguntas más obvias que se pueden hacer acerca de este sistema, dice, considerando la viga BC, o sea, esta viga, una pregunta es, si existe una viga ya existente, si es una viga ya existente, esa viga es lo suficientemente resistente para soportar las cargas aplicadas. ¿A qué se refiere esto? A que si esta viga, independientemente de cómo esté soportada, puede resistir estos pesos, o sea, si no se va a flexionar aquí. Flexión es una especie de deformación así longitudinal, ¿no? Que forma una curva aquí. O sea, por el material que está fabricada resiste, y también no nada más el material influye, ¿no? También influye la forma, la sección transversal de esta viga, si es una viga I, si es una viga rectangular, si es una viga hueca, depende, ¿no? Cómo sea la sección transversal. La siguiente pregunta, la B, dice, ¿se flexionará o deformará excesivamente? ¿Y cuál será la deflexión real? La deflexión que les comentaba es eso, precisamente. Es que se pandee, en este caso se va a ir hacia abajo, va a tender a ir hacia abajo, a deformarse como una curva aquí a lo largo del eje longitudinal por la acción de los pesos, lo cual es completamente normal, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos un tendedero para la ropa que fuera como de soga o de algún material así que se deforme fácilmente, y le aplicamos peso, le colgamos una ropa, le colgamos un peso ahí puntual, ese tendedero se va a tender a ir hacia abajo. Y se va a ir todavía más hacia abajo en donde estén colocados los pesos. Ahí va a tener la mayor pues deformación. Bien, la pregunta C es si se va a diseñar, o sea, con el diseño se refiere a que si se van a proponer dimensiones de la viga y si se va a proponer un material específico para la viga. Si se va a diseñar, ¿qué forma y medidas son más económicas y a la vez suficientemente seguras para evitar la contracción y la deflexión excesiva? Exactamente para eso se diseña, ¿verdad? Existiendo una diversidad de secciones transversales, les digo, pueden ser rectangulares, pueden ser huecas, pueden ser una T, puede ser una I, en fin, infinidad. Y existiendo también una diversidad de materiales que se pueden emplear, cuál es la forma de la sección transversal que nos conviene y cuál es el material que nos conviene y cuáles son las dimensiones que nos convienen para cumplir con la parte de que no se deforme excesivamente, que resista los pesos que se le están aplicando y a la vez no sea tan sobrada. Es decir, también hay que cuidar ahí la parte de la economía, ¿verdad? O sea, la sección transversal y el material y las dimensiones que hagan que sí, que efectivamente el elemento sea seguro, pero que no sea excesivamente sobrado, ¿no? No va a poner ahí una viga gigante para que resista, pero
pues el lado de la economía se ve ahí perjudicado. Bien, esto es para la viga ABC, para esta viga. Dice, ahora nos pregunta sobre la barra de soporte, esta barra que está aquí, que está precisamente haciéndose cargo de que la viga no caiga, por lo menos en el extremo izquierdo, ¿no? Es la que está tomando esa fuerza. Dice, si existe, o sea, si ya está esta barra ahí en el sistema, es lo suficientemente resistente para soportar la reacción en B. O sea, la reacción en B va a ser esta fuerza, la fuerza que le toca cargar a esta barra, la parte de los pesos que le toca cargar a esta barra. ¿Sí? O sea, pregunta, ¿sí va a resistir lo que le toca cargar? La siguiente pregunta, la B, ¿cuál es la máxima fuerza que puede soportar y cuánto se alargará? O sea, aquí no nada más habla ya de resistencia, sino también de la deformación. La deformación, ¿cuánto se va a alargar? ¿Cómo sé que se va a alargar? Bueno, porque en este caso la barra está trabajando, atención, se está estirando, por decir así, se está estirando, se está elongando, o sea, se alarga, tiene un alargamiento por la fuerza, por la manera en que está tomando la fuerza, que es de tensión, ¿sí? Y luego la C dice, si se va a diseñar, o sea, si se va a considerar el elemento desde un inicio, si se le van a dar dimensiones, si se va a considerar un material determinado para la barra, qué forma y qué dimensiones debe tener la barra para prevenir una falla o una deflexión excesiva. Así es, entonces si la sección transversal de la barra va a ser rectangular, va a ser circular, ¿cómo va a ser? O va a ser tubular. Con tubular pues es hueca, con eso me refiero. Bien, y luego se pasa ya al poste CD, que el poste CD se encarga de soportar a la viga en el extremo derecho. Y en el poste, en este caso, trabaja a compresión. La fuerza está aplicada en la parte superior y va hacia abajo, ¿sí? Dice, si existe ese poste, ¿es lo suficientemente resistente para soportar la reacción necesaria en C? Eso lo podríamos saber a través de la mecánica de materiales. Y también dice, ¿cuál es la máxima fuerza que puede soportar? También, ¿esto cómo lo podemos saber? Bueno, considerando el material del que está hecho el poste y la sección transversal del poste. Una cosa es lo que se le aplica y saber si realmente puede soportar eso que se le aplica. Y otra cosa es, considerando de manera muy particular el poste, él solito, a partir de su material del que está hecho y a partir de su sección transversal, cuál es lo máximo que puede resistir, cuál es la fuerza máxima. Y entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Pues le toca cargar esto. ¿Y cuánto puede cargar él? Pues esto. Y ya compararlo si sí o no, si sí resiste o no resiste, ¿no? Y todos esos conocimientos los podemos nosotros obtener a través de la mecánica de materiales. Y la última pregunta sobre el poste es, si se va a diseñar, ¿qué forma y dimensiones son más económicas y a la vez suficientemente seguras para prevenir la contracción? Así es, la contracción en este caso, como está sujeto a una fuerza que lo comprime, una fuerza de compresión, el poste entonces tiende a hacerse más gordo. Al contrario de la barra, que se va a alargar y su sección transversal se va a hacer más delgada, el poste se va a acortar, o sea, se va a hacer más chaparrito y más gordito en su sección transversal. Es lo que se esperaría en su deformación por la forma en la que está aplicada la carga. Y por último, dice sobre el pasador en A o en B. Aquí hay dos pasadores. O sea, aquí en esta vista de la viga, en esta vista del sistema, nosotros vemos una orejita aquí. Debe haber otra orejita paralela colocada exactamente al mismo lado. No la vemos en esta vista porque como es paralela, nada más vemos a una de las dos orejas. Entonces esas dos orejas, ahí hay un pasador que mantiene unidas, que pasa por la oreja derecha, la oreja izquierda, y atraviesa también a la barra. La barra en esta sección debe también tener una parte ancha con un hueco donde está unido el pasador. Miren, precisamente esta es la vista. Esta vista es desde acá. Si el espectador se pone de este lado
y ve hacia acá. ¿Sí? Entonces lo que veríamos es las dos orejitas que están en la viga, estas dos orejitas están en la viga, y esta es la barra. Esta es la barra. Entonces este es el pasador, este es el elemento que está manteniendo unida a la viga con la barra. ¿Sí? Si nosotros quitamos el pasador, ya los elementos no trabajan en conjunto. Y bueno, con respecto a ese pasador, en cualquiera de los dos, en A o en B, dice, si existe, es lo suficientemente resistente para soportar la fuerza en la barra de soporte. O sea, no se va aquí a cortar. O sea, aquí una falla por cortante que se separe. Y la pregunta B dice, ¿cuál es la carga máxima que puede soportar? En este caso el pasador, les digo, va a fallar por cortante en todo caso. Entonces tenemos que calcular la fuerza cortante máxima, que en este caso sería para el pasador es cortante y para la barra es una fuerza axial de tensión. ¿Sí? ¿Cuál es esa carga que puede soportar? La carga que puede soportar, si analizamos el pasador solo, el elemento el pasador solito, sabemos su sección transversal, sabemos sus dimensiones, sabemos el material. A partir de eso nosotros podemos conocer cuál es la carga máxima que puede soportar y compararla con la carga que le toca cargar en ese caso y saber si la resiste o no. Y por último dice, si se va a diseñar el pasador, ¿qué tan grande debe ser? O sea, su sección transversal, ¿cuánto debe medir el diámetro? Bueno, todo esto es con respecto a este sistema. Lo desglosaron en viga, lo desglosaron en esta barra de tensión, lo desglosaron en este poste a compresión y los pasadores. Todo eso nosotros lo podemos resolver a través de la mecánica de materiales. Por eso es tan interesante y también debemos de traer bases de estática.